Hola, bienvenidos a otro video de Matefácil. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde salen las fórmulas de las áreas de las diversas figuras que aprendemos en la escuela? Bueno, en este video voy a explicar brevemente cómo se obtiene el área de cada una de estas figuras. Vamos a empezar con la figura más sencilla, que es el rectángulo. Un rectángulo es una figura de 4 lados que tiene 4 ángulos rectos. Un ángulo recto es un ángulo de 90 grados, es lo que mide de aquí a aquí. Aquí tenemos entonces 4 ángulos rectos. Esta es una figura de 4 lados y es un rectángulo. Bueno, para obtener el área de un rectángulo, primero vamos a verlo con un ejemplo específico. Supongamos que este rectángulo mide aquí 3 centímetros y acá mide 5 centímetros. Entonces lo que podemos hacer es dividir este lado de 5 centímetros en 5 franjas, cada una de tal manera que mida 1 centímetro. Lo mismo podemos hacer con este lado. Podemos dividirlo en 3 franjas y cada una mide 1 centímetro de aquí. Entonces vean que se nos forman varios cuadraditos. Cada uno de estos cuadrados mide 1 centímetro por 1 centímetro. Y a esto es a lo que se le denomina un centímetro cuadrado. Esta es la unidad de medida para el área en este caso, cuando los lados miden en centímetros. Entonces la pregunta es, ¿cuántos centímetros cuadrados hay en este rectángulo? Bueno, pues tendríamos que contar cada cuadrito que hay aquí. Podemos contarlos uno por uno o podemos fijarnos que tenemos 5 filas de 3 rectángulos cada una. Entonces podemos simplemente multiplicar 5 por 3 y así obtendremos el área. 5 por 3, que son 15. Eso significa que hay 15 cuadraditos aquí y hay que indicarlo aquí escribiendo centímetros cuadrados. Entonces el área de este rectángulo es de 15 centímetros cuadrados. Bueno, si en lugar de tener aquí las medidas en centímetros hubiera estado en metros, todo hubiera sido exactamente igual, solo que en este caso cada cuadradito mediría 1 metro por 1 metro, así que esto sería 1 metro cuadrado y el área quedaría como 15 metros cuadrados. Lo mismo podríamos tener si fueran kilómetros o si fueran pies o si fueran millas o cualquier otra unidad de medida de longitud, ¿sí? En este video vamos a dejar de lado por el momento las unidades de medida y vamos a centrarnos únicamente en las cantidades. Entonces, en este caso, aquí decimos que mide 3, aquí mide 5 y por lo tanto el área es de 15. Ahorita no vamos a colocar unidades de medida. Ya vimos que en este caso la unidad de medida sería al cuadrado, dependiendo de la unidad con la que se midan originalmente los lados. ¿Sale? Lo que sí podemos ver aquí es que para obtener el área de un rectángulo es suficiente con multiplicar la medida de este lado por la medida de este lado de acá, ¿sí? Entonces, por esta razón vamos a definir el área de un rectángulo como la multiplicación de la medida de este lado con la de este lado. Bueno, a este lado de aquí le vamos a llamar base y a este le vamos a llamar altura. Así que el área va a ser igual a la multiplicación de la base por la altura. Tampoco es necesario escribir siempre este símbolo de multiplicación. Podemos simplemente colocar las dos letras juntas y esto ya significa que se están multiplicando. Entonces es base por altura. ¿Sale? Ahí tenemos entonces ya nuestra primera fórmula para obtener el área de un rectángulo. A partir de esta fórmula vamos a poder obtener el área de las demás figuras. Vamos a ver ahora cómo obtener el área de un cuadrado. Un cuadrado es un rectángulo cuyos lados son iguales. Se ve algo así. Si este lado midiera, por ejemplo, 5, bueno, pues cada lado mide 5. Bueno, entonces a la medida de este lado vamos a representarla con la letra L, ¿sí? Lado es lo que mide este lado. Y cada lado entonces mide L, porque los 4 miden lo mismo. Vean que un cuadrado es en particular un rectángulo, ¿sí? Es un caso especial de un rectángulo. Por lo tanto, para calcular su área podemos usar la misma fórmula que la del rectángulo. Y en este caso vean que la base mide L y la altura también mide L. Por lo tanto, el área será multiplicar L por L. A esto de aquí también lo podemos abreviar simplemente como L al cuadrado. El exponente al cuadrado, recordemos que significa multiplicar esta cantidad por sí misma 2 veces, ¿sí? Entonces ahí tenemos que el área es la medida del lado al cuadrado. Bueno, ahora otra figura muy importante es el paralelogramo, la cual es una figura de 4 lados cuyos lados opuestos son paralelos. La forma de un paralelogramo es esta de aquí. Vean que este lado de aquí es paralelo con este de acá abajo y estos dos de aquí son paralelos también. Para obtener la fórmula del área de un paralelogramo, vamos a medir esta distancia de aquí, que va a ser la base del paralelogramo, y en este caso no vamos a tomar en cuenta directamente la medida de este otro lado, que mediría, podríamos representarlo por ejemplo con la letra A, ¿sí? Este lado de acá arriba mediría también B y este de acá también mediría A. Aquí solamente nos va a interesar la medida de la base y vamos a obtener otra medida que es muy importante, que es la altura del paralelogramo. La altura se mide como la distancia perpendicular desde la base hasta
el otro lado que es paralelo, el lado opuesto, ¿sí? O sea, esta medida de aquí, de forma perpendicular. Eso significa que aquí se deben formar 90 grados. Entonces, esta medida de aquí es la altura del paralelogramo. ¿Cómo podemos entonces calcular el área? Bueno, pues lo que vamos a hacer es un pequeño truco. Vamos a recortar este triángulo que nos quedó aquí. Lo vamos a recortar y lo vamos a pegar de este lado. Entonces lo que obtenemos es esto de aquí, ¿sí? Vean que aquí yo recorté este triángulo y lo pegué por acá. Entonces aquí quedó el triángulo pegado. Entonces vean que se forma un rectángulo y ya sabemos calcular el área de un rectángulo. Vean que la medida de este lado de aquí abajo es exactamente la misma que esta de aquí. Es B, la medida de la base. Y esta medida de aquí es la altura que dijimos. Por lo tanto, el área de este paralelogramo, que es lo mismo que el área de este rectángulo, es multiplicar simplemente la base por la altura. O sea, es la misma fórmula que para un rectángulo. Bueno, ¿y cómo podemos calcular el área de un triángulo? Un triángulo es una figura de 3 lados, como esta de aquí. Bueno, pues para esto lo que vamos a hacer es otro pequeño truco. Primero, vamos a medir la base del triángulo. Y aquí también nos va a interesar la medida de la altura, no directamente la medida de estos lados. También hay fórmulas para esos casos, pero la más simple es cuando sabemos cuál es la altura del triángulo. Entonces medimos la distancia de forma perpendicular desde la base hasta el otro vértice, de forma que aquí se formen 90 grados, y esta es la altura. Bueno, vamos a copiar este mismo rectángulo exactamente, lo vamos a copiar, lo vamos a girar y luego lo vamos a pegar con este de aquí. Y vean que lo que se nos ha formado es precisamente un paralelogramo. Y ya sabemos que el área de un paralelogramo es la base por la altura. Entonces, el área de todo este paralelogramo es base por altura. Pero nosotros no queremos el área de todo el paralelogramo. Queremos solamente el área de un triángulo, o sea, esta de aquí. Entonces, simplemente hay que observar que es la mitad de toda esta área. Así que tendremos que dividir esta área entre 2. Entonces, el área de un triángulo será la base por la altura dividida entre 2. Ahí tenemos la fórmula para el área de un triángulo. Ahora, para el caso de un trapecio, podemos hacer un truco similar. En este caso, vamos a medir esta medida de aquí, que es la base mayor, y esta de acá, que es la base menor. Un trapecio es una figura de 4 lados que tiene exactamente 2 lados paralelos. En este caso son estos de aquí, ¿sí? A esos lados paralelos es a los que llamamos base mayor y base menor, ¿sí? Entonces, para calcular el área de un trapecio también vamos a necesitar la medida de la altura, igual que antes. Vamos a medir la distancia que hay de forma perpendicular desde un lado hasta el lado opuesto, de forma que aquí se formen 90 grados. Esta es la altura. Bueno, lo que vamos a hacer para calcular el área de un trapecio es copiar este trapecio, girarlo y pegarlo aquí de nuevo, de tal manera que nos queda esta figura de aquí, que es un paralelogramo también. Y como ya sabemos que el área de un paralelogramo es la base por la altura, simplemente tendríamos que calcular cuánto mide toda la base de este paralelogramo. Bueno, pues vean que toda la base es sumar esta base mayor con esta base menor que nos quedó por acá. Entonces tendremos que sumar esas dos cantidades y una vez que tenemos esa suma, la vamos a multiplicar por la altura. Y ahí está. Bueno, pero esta es el área de todo este paralelogramo completo. Nosotros nada más queremos el área del trapecio, ¿sí? De este de aquí. Bueno, pues otra vez vean que nada más tendríamos que dividir entre 2, porque es la mitad de esa área. Así que el área de un trapecio va a ser primero sumar las bases, base mayor más base menor, multiplicar la cantidad por la altura y luego dividir entre 2. Esa es la fórmula del área de un trapecio. Ahora, un rombo. Un rombo es una figura de 4 lados cuyos lados son todos iguales. Esto podría parecer lo mismo que un cuadrado, pero recuerden que un cuadrado es un rectángulo, o sea, sus ángulos son de 90 grados. En el caso de un rombo, no necesariamente miden 90 grados. Por ejemplo, aquí, estos ángulos de aquí no miden 90 grados, y sin embargo, sus 4 lados miden lo mismo. Bueno, pues esa es la definición de rombo, ¿sí? Para calcular el área de un rombo, lo que vamos a medir son las diagonales de este rombo. O sea, vamos a unir estos dos vértices y ahí tenemos las medidas de las diagonales. Vean que una diagonal generalmente es más grande que la otra. Entonces, a esta diagonal grande la vamos a representar con la letra D mayúscula, va a ser la diagonal mayor, y esta otra de aquí va a ser con D minúscula, es la diagonal menor. Y bueno, a partir de esto podemos obtener el área de un rombo observando lo siguiente. Vean que el rombo se puede ver como dos triángulos aquí unidos. Bueno, vamos a fijarnos solamente por ahora en un triángulo, este triángulo de aquí arriba. Ya sabemos calcular el área de un triángulo, es
base por altura entre 2. ¿Cuál es la base de este triángulo? La base es esta de aquí. Y vean que mide D minúscula, ¿sí? ¿Y cuál es la altura? Bueno, la altura es la medida desde aquí hasta el vértice de acá, de forma perpendicular. Entonces podemos ver que la altura es la mitad de la diagonal mayor. La diagonal mayor dividida entre 2, la mitad, ¿sí? Entonces, usando la fórmula del área del triángulo que vimos antes, simplemente tenemos que multiplicar la base, que es D minúscula, por la altura, que es D mayúscula entre 2, y luego esto dividirlo entre 2, es lo que nos dice la fórmula, ¿sí? Esto es la base, esto es la altura, y todo dividido entre 2. Bueno, este es el área de un triángulo dentro del rombo, pero el rombo se está formando por 2 triángulos. Tenemos que considerar también el de aquí abajo. Así que el área será multiplicar esta cantidad por 2, porque son 2 triángulos. Al multiplicar aquí por 2, este 2 que multiplica con este que divide los podemos cancelar y entonces el área nos queda simplemente así. Multiplicar la diagonal menor por la mitad de la diagonal mayor. Esto también lo podemos escribir de esta manera. Multiplicamos diagonal menor por diagonal mayor y luego dividimos entre 2. Esta es la fórmula para el área de un rombo. Otra figura importante es el deltoide o cometa, que es muy parecido al rombo, solo que en este caso se trata de un cuadrilátero con 2 pares de lados consecutivos iguales. O sea, no tiene sus 4 lados iguales, sino que son 2 a 2. Estos 2 de aquí que son consecutivos son iguales entre sí y estos 2 de acá que son consecutivos son iguales entre sí. Eso es un deltoide o cometa. Bueno, igual que antes vamos a considerar las diagonales. Hay una diagonal mayor y una diagonal menor. ¿Sí? Ahí lo tenemos. Y para calcular el área de este deltoide, lo que vamos a hacer es, igual que antes, dividirlo en 2 triángulos, pero nos conviene más verlo de esta manera, de manera horizontal, y vamos a considerar este triángulo de aquí. Bueno, vean que la base de este triángulo es la diagonal mayor y la altura es la mitad de la diagonal menor, ¿verdad? Entonces, usando otra vez esta fórmula, vamos a tener que el área va a ser igual a la medida de la base, que es la diagonal mayor, por la medida de la altura, que es la mitad de la diagonal menor, y todo dividido entre 2. Pero otra vez, vean que todo el área del deltoide es el doble de la de este triángulo, porque se está formando por 2 triángulos. Entonces tendríamos que multiplicar aquí por 2, se va a cancelar con este de aquí abajo y nos va a quedar que el área total es la diagonal mayor multiplicada por la mitad de la diagonal menor, que también se puede escribir así. El producto de las diagonales dividido entre 2. Entonces vean que realmente es la misma fórmula que para el caso de un rombo. Ahora, otras figuras sumamente importantes son los polígonos regulares, que son polígonos cuyos lados y ángulos son iguales entre sí, ¿sí? O sea, los lados todos son iguales entre sí y los ángulos internos todos son iguales entre sí. Bueno, para calcular el área de un polígono regular vamos a dibujar un caso específico. Aquí tenemos un polígono que tiene 8 lados. Se le llama octágono. Tiene 8 lados. Los 8 lados miden lo mismo y estos ángulos que están aquí adentro miden lo mismo también. Entonces es un polígono regular. Bueno, pues a la medida de un lado le vamos a llamar L. Cada lado mide L. Y vamos a considerar el centro del polígono y lo vamos a unir con la mitad de un lado. A esta medida de aquí se le denomina apotema. Es la medida que va desde el centro hasta la mitad de un lado, ¿sí? También, bueno, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados siempre, ¿sí? Entonces, para calcular el área vamos a utilizar estas dos cantidades y lo que vamos a hacer es dividir este polígono en triángulos, así. En este caso, como son 8 lados, nos van a quedar 8 triángulos. Y ya sabemos calcular el área de un triángulo, base por altura entre 2. Vean que, en este caso, si nos fijamos en este triángulo de aquí, la base mide L, la altura mide A. Entonces el área de este triángulo va a ser L por A entre 2. Pero hay 8 triángulos que son iguales entre sí. Por lo tanto, el área total de este polígono va a ser multiplicar 8, porque son 8 triángulos, por el área de un triángulo que va a ser la base que mide L por la altura que mide A dividido entre 2. Ahí está. Esto también lo podemos escribir de esta manera. 8 por LA entre 2. ¿Sí? Y aquí, en lugar de utilizar directamente la medida del lado como tal, lo que vamos a hacer es utilizar el perímetro, porque eso nos va a llevar a una fórmula que nos va a servir en todos los casos, porque vean que en este caso lo estamos haciendo para una figura de 8 lados solamente. Pero ¿qué tal si tenemos una figura de 10 lados o de 20 lados? ¿Cómo le hacemos? Bueno, pues vamos a obtener una fórmula que nos va a funcionar para todos los casos. Entonces, en este caso, vamos a calcular primero el perímetro.
El perímetro simplemente recuerden que es la suma de las medidas de los lados del polígono. O sea, sumamos este lado, más este lado, más este lado. Pero como todos los lados miden lo mismo, es sumar L más L más L 8 veces. Esto también se puede calcular multiplicando 8 por L. Y vean que este 8 por L es precisamente lo que aparece aquí. Así que lo podemos cambiar por P, que es el perímetro. Entonces el área de esta figura es multiplicar el perímetro de la figura por el apotema y luego dividir entre 2. Esa es la fórmula. Y esta fórmula nos va a servir para cualquier figura, ya no nada más para la de 8 lados, sino para cualquier otra, para la de 5, 6, 7, etc. Cualquier cantidad de lados. Y aquí les dejo también los nombres de cada una de esas figuras. Bueno, y con ayuda de estas figuras podemos ahora calcular una fórmula para el área del círculo. En el caso de un círculo, lo más importante es la medida del radio. Primero nos vamos a fijar en el centro del círculo, vamos a medir la distancia que hay desde el centro hasta la orilla del círculo. A esa distancia la representamos con la letra R y se le llama radio. Bueno, para calcular el área de un círculo, podemos primero aproximarnos por el área de un polígono regular. Por ejemplo, podemos dibujar un octágono que tenga este mismo centro, ¿sí?, y cuyos vértices estén exactamente sobre el círculo. Ahí tenemos un octágono. Vean que el área del octágono se parece a la del círculo. La del círculo es ligeramente mayor, pero es muy parecida a la del octágono. Bueno, en el caso del octágono ya sabemos cuál es el área del octágono, es la que acabamos de obtener. Perímetro por apotema entre 2. Pero recuerden que el apotema es la medida que va desde el centro hasta la mitad del lado. Entonces, esta de aquí es la medida del apotema. Podemos ver que se parece mucho a la medida del radio. De hecho, se va a ver más claramente si en lugar de un octágono consideramos una figura que tenga más lados. Por ejemplo, esta figura de aquí. Esta tiene más lados que la del octágono y podemos ver que el apotema se parece todavía más al radio y de hecho el área de esta figura es más parecida a la del círculo. Entonces, conforme tomamos más y más lados, el área de este polígono regular es más parecida a la del círculo y el apotema casi mide lo mismo que el radio. Eso es lo que estoy escribiendo aquí. El apotema es casi lo mismo que el radio. Entonces podemos pensar que el área del círculo la podemos obtener con esta fórmula cuando cambiamos el apotema por el radio. ¿Sí? En lugar del apotema ponemos el radio y ahí tenemos el área del círculo. Bueno, pero ¿cuál es el perímetro del círculo? Bueno, vean que el perímetro del círculo es muy parecido al perímetro de cada polígono regular. Vean que esta suma de estos lados es muy parecida a todo el perímetro del círculo, ¿sí? Entonces, podemos cambiar aquí la medida del perímetro del círculo para obtener el área del círculo, ¿sí? ¿Cuál es el perímetro de un círculo? Bueno, pues el perímetro se escribe a partir de una constante muy especial que se llama pi, la cual se define como la división entre el perímetro y el diámetro. Si nosotros dividimos el perímetro de cualquier círculo entre su diámetro, eso nos da siempre una cantidad igual, que es la que llamamos pi, y que mide aproximadamente 3.1416. Esto está redondeado, ¿sí? Es la medida más usual que se toma para el número pi. Entonces, este diámetro que está aquí dividiendo, podemos pasarlo multiplicando al otro lado, podemos voltear la ecuación, y tenemos entonces que el perímetro de un círculo se puede calcular como pi por el diámetro. Pero también recuerden que el diámetro es el doble del radio. El diámetro se mide desde un extremo hasta el otro extremo pasando por el centro. Entonces podemos ver que es 2 veces el radio. Entonces, en lugar de poner aquí el diámetro, podemos poner 2 veces el radio y ahí tenemos la medida del perímetro. Lo sustituimos por acá y entonces así tenemos la medida del área del círculo, ¿sí? 2pi por radio multiplicado por radio entre 2. Este 2 que está aquí arriba con este de abajo se pueden cancelar y radio por radio nos queda radio al cuadrado, así que el área de un círculo se calcula como pi por el radio al cuadrado. Ahí tenemos entonces la fórmula para el círculo. Y de esta manera entonces hemos visto las fórmulas de las figuras bidimensionales más importantes. También podríamos analizar la figura, el área de una elipse o de un segmento de parábola, etcétera, aunque para eso tendríamos que utilizar otras técnicas un poquito más avanzadas. Pero bueno, con esto de aquí quedan cubiertas las fórmulas más importantes. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció este video? Díganme en los comentarios qué les parece y si les gustaría que hiciera algún otro video, pero ahora con figuras tridimensionales, que también sería algo muy interesante. Déjenlo en los comentarios y no olviden darle un gran like a este video.
Muchísimas gracias a todas las personas que me apoyan con su membresía en YouTube y en Patreon. De verdad, infinitas gracias por todo su apoyo.